oyentes de nuestra empresa en el país y a nivel internacional con las redes sociales. Es un gusto, por un lado, tenerlo al señor ministro, doctor José Ruales Estupiñán, ministro de Salud de nuestro querido país, para tratar justamente de temas que nos golpean a la provincia del Oro como la del sismo. Señor ministro, muy bienvenido a la provincia del Oro, a la ciudad de Machala, a la ciudad de Pasaje, a toda la provincia, sobre todo a la parte baja, que ha podido usted supervisar después de este sismo los problemas graves que han habido por estos tipos de cosas que no suelen pasar usualmente, y es a los años que tenemos esta catástrofe, pero que ha golpeado principalmente a las ciudades de Pasaje y Machala. Señor ministro, bienvenido, gracias por atendernos acá, gracias por venir. Esta es su casa, como es la casa de todos los ecuatorianos, porque es un medio de comunicación pluralista, y así es que, señor ministro, gracias por tenerlo. Hoy va a ser el dueño de esta casa radial. Bueno, muchísimas gracias a todos los machaleños, pasajeños, orenses que están escuchando. En efecto, inmediatamente después de que ocurrió el sismo, el señor presidente Guillermo Lasso se desplazó a la ciudad de Machala y dispuso que todos sus ministerios, especialmente los que tienen más responsabilidad por las afectaciones, también lo hagamos de esa manera. Así que yo estoy desde el día de ayer recorriendo los diversos hospitales, los centros de salud de la provincia, primero para agradecer al personal de salud, ¿no? 299 médicos, enfermeras estuvieron en el momento del sismo atendiendo a la población en Pasaje. Por ejemplo, se atendieron más de 259 personas, 148 heridos que requirieron algún tipo de atención, traumatizados, y lo hicieron con toda vocación, con toda buena voluntad, con afán de servicio. Se quedaron todo el tiempo, incluso hasta personal, médicos jubilados del hospital que viven en la ciudad acudieron para poder ayudar, así como otros médicos de la ciudad. Eso significa que mantenemos esa solidaridad, esa respuesta cuando la población nos necesita, y eso es algo muy positivo en estas épocas. Doctor José Ruales Estupiñán, le decíamos y le damos la más cordial bienvenida. Apenas conoció usted de este gran problema que nos dio la naturaleza acá en la provincia del Oro. ¿Usted inmediatamente vino hacia acá con la orden del señor presidente de la República, o automáticamente usted cogió, la vía más apropiada y más rápida para llegar a la ciudad de Machala? No, es parte de mis funciones de ministro el poder atender las emergencias de salud. Por lo tanto, en la vía más rápida, ¿no? Tomé el primer vuelo que era posible realmente, porque también hay problemas de carreteras, como ustedes conocen. Así que estuve aquí lo antes posible, visitando primero, haciéndolo de manera directa, telefónica. Apenas ocurrió el evento con los gerentes, los directores de los diversos establecimientos de salud, la doctora Joana, la gerente de Pasaje, el doctor Diego Cabrera, gerente del Hospital Teófilo Dávila, la coordinadora zonal 7, la doctora Isabel Cueva, y los coordinadores o directores distritales, de tal manera de conocer la magnitud del evento. Al principio, como suele ocurrir, dado el evento tan fuerte que se dio, hubo también momentos de pánico dentro del personal. Se identificaron los primeros daños, y muchas veces eso también generó que algunos pacientes también quisieran salir, que evacuaran el hospital, etcétera. Eso fue afortunadamente controlado de manera rápida. Todos los hospitales de la provincia estuvieron operativos durante la emergencia, y a pesar de daños no estructurales que se manifiestan, el servicio de salud a nivel de toda la provincia está 100% operativo. Hemos encontrado daños, como le digo, no estructurales, menores, rajaduras, problemas
problemas de la mampostería, desprendimientos de techo, fracturas de las cerámicas, en algunos casos algunos materiales como por ejemplo los tanques de oxígeno que no estaban adecuadamente sujetos se cayeron, se dañaron algunos equipos, hay que arreglar por ejemplo tema de ascensores, cuarteamientos también en las cubiertas, etcétera, ¿no? Todos esos problemas han sido evaluados ya desde ayer mismo. Vinimos con un equipo de 9 ingenieros técnicos de mantenimiento, ingenieros estructurales, primero para garantizar a los propios trabajadores profesionales de salud la seguridad de estar trabajando en un ambiente seguro, que no haya problemas estructurales, y segundo porque el día de hoy iniciamos ya con las acciones de rehabilitación, de mejora de los daños que ocurrieron, que fue la disposición del señor presidente. Hoy estoy además visitando el Hospital Teófilo Dávila aquí en Machala para hacer el mismo trabajo junto con el equipo de mantenimiento del Ministerio de Salud que está aquí, y también visitaré los centros de salud nuevos de El Paraíso, el centro de salud que hemos abierto recientemente, que está en el proceso final de apertura, de entrega de atención al público, y también los otros establecimientos de salud que puedan estar afectados. También visitaré al Hospital General del IES junto con el director de salud del IES, que también está llegando el día de hoy a Machala para poder hacer el trabajo conjunto. Ayer nos hemos reunido en el COE provincial junto con el gobernador y todas las entidades de la provincia para evaluar la situación posterior al terremoto y las intervenciones en los otros sectores, ¿no? De vivienda, de agua, de transporte, de carreteras, de vías, de seguridad social, del MIES, de Fuerzas Armadas, de Policía, Cruz Roja, etcétera. Señor ministro, en el tema de la evaluación que ha hecho usted a nivel de infraestructura en la salud de la provincia del Oro nos está comentando, y en cuanto a los grandes problemas que ha habido a la provincia con la pérdida de fallecidos, de acuerdo a lo que le ha informado el COE provincial, hasta el momento, ¿cuántos son los fallecidos, señor ministro? Según la información el día de ayer en la mañana teníamos 11 fallecidos en la provincia. Lamentablemente tuvimos un fallecido adicional que había estado hospitalizado, un paciente que sufrió una caída muy grave de gran altura durante el terremoto. Parece que estaba haciendo algún trabajo sobre un poste, una posición alta, y sufrió una fractura y una lesión de la médula espinal y una fractura de la columna vertebral. Estábamos ya trasladando a ese paciente a Guayaquil por vía aérea en el aeropuerto de Santa Rosa, y sin embargo el paciente estaba en una situación muy inestable, fue referido nuevamente al hospital y lamentablemente falleció. Es el único paciente que hemos tenido de los cerca de 259 pacientes atendidos en el Ministerio de Salud que ha fallecido, ¿no? Todos los otros pacientes han sido ya dados de alta, y tenemos 6 pacientes que fueron referidos por vía aérea en 2 viajes de puente aéreo de Santa Rosa a Guayaquil, tanto el día sábado como el día domingo. El día sábado trasladamos 5 pacientes y el día de ayer trasladamos 2 pacientes con apoyo de ambulancias de la Cruz Roja, del municipio, de los bomberos, tanto acá en Machala como en Guayaquil, y transporte aéreo del cuerpo del ejército, ¿cómo se llama? La aviación del ejército, ¿no? Que nos apoyó con la movilidad de estos pacientes. Están hospitalizados en Guayaquil, en el hospital Abel Gilbert, en el hospital del Guasmo,
y en el Hospital Infantil Francisco Icaza. Señor ministro, importantísimo el tema en que siempre se ha atendido, ha habido la agilidad, la rapidez para atender por parte de los profesionales de la salud a los que han tenido algún accidente en este sismo o en este terremoto, como usted destacó en esta mañana. Señor ministro, ¿hay la suficiente cantidad de medicamentos para tratarlos ahora, que estamos inclusive en un estado de excepción en el país? Sí, justamente también hemos buscado las medidas para reponer y dotar de los medicamentos, porque en estas circunstancias hay un uso masivo, ¿no? Especialmente de insumos médicos, de suturas, de yeso, de otra serie de dispositivos que se requieren. El mismo día sábado dispusimos que desde las bodegas de la coordinación zonal, que tiene sede en Loja, se transporten los medicamentos, los insumos necesarios para completar aquello que fuera necesario, especialmente en el Guabo, en Machala y en Pasaje. Se han asignado los recursos ya oportunamente desde el inicio del año. Los hospitales tienen ya un 95 o más % de gestión de las compras del año y están haciendo ya la recepción. Tenemos ya asegurado los procesos, ¿no? Siempre el mes de enero puede ser un poquito demorado por el tema de los inventarios de las empresas o las demoras en entregas iniciales, pero ya hemos solventado y a través de contingencias, en este caso, estamos remitiendo más medicamentos para tener esa seguridad. Además, en el caso de Pasaje, que hemos estado ayer, encontramos daños en las juntas de construcción, en la mampostería, en el cielo falso, luminarias, algunos problemas de tubería de agua potable, rajaduras en un quirófano, en la zona de recepción de pacientes posquirúrgicos. Son daños menores, sin embargo, hay algunos daños que están en varias plantas. Los ingenieros han determinado que eso tendrá un costo de aproximadamente $400,000 para hacer la reparación y el mantenimiento adicional que se requiere para el funcionamiento. El Ministerio de Economía, dentro de la emergencia que se está planteando, nos ha asignado ya los recursos dentro de un paquete de 1.5 millones que servirá para recuperar el resto de establecimientos de salud. Pero además, en Pasaje tenemos un programa de repotenciación que vamos a mejorar la emergencia, la sala de emergencia. Vamos a construir una nueva cerca de la entrada principal para poder darle mayor amplitud debido a la demanda que tiene, y también se van a aprovechar para hacer algunos arreglos de la losa, de filtraciones del sistema eléctrico que también requiere. De esa manera habrá una intervención integral, tanto por los daños, por $400,000, como para la repotenciación de la sala de emergencia y otros temas menores por $600,000. $1 millón tendremos que invertir. Ya están los recursos disponibles, ya están los proyectos. El día de hoy iniciamos ya los procesos de reparación. Lo importante es que se está trabajando a nivel de este gobierno acá en la provincia del Oro, cantones Pasaje y Machala, que han sido los más afectados, y como ya nos destacó el señor ministro, hay 11 fallecidos en la provincia del Oro. Total en el Ecuador, entendíamos. 12 con un fallecido adicional ayer. Tenemos 12 fallecidos en total y tenemos 14 a nivel nacional. Claro, porque en el Guayas creo que hay 2, me parece, señor ministro, usted que conoce Sí, son en la provincia de La Suárez. Por el accidente, por este sismo mismo, ¿no? Sí. Señor ministro, su estadía significa que va a estar al lado de nosotros los orenses que hemos sufrido este golpe de la naturaleza. ¿Cuál va a ser la agenda de usted el día de hoy?
Bueno, el día de hoy estoy, en primer lugar, visitando el Hospital Teófilo Dávila de Machala. Tenemos una nueva gestión que hace poco tiempo hemos cambiado, hemos hecho un concurso a nivel nacional, una llamada nacional para contratar el gerente del hospital, que ha sido seleccionado el doctor Diego Cabrera, quien tiene una experiencia y una trayectoria en salud pública, en administración y en gerencia hospitalaria. Esto nos va a ayudar a resolver algunos problemas de la administración del hospital, algunos cambios que requerimos hacer para su mejor funcionamiento, ¿no? Vamos a identificar también cuáles han sido los posibles daños, afectaciones que se produjeron, pero también es importante analizar cómo fue la respuesta, qué capacidades tenemos, cómo fortalecemos. En el caso del hospital de Pasaje que estuvimos ayer, hemos identificado la urgencia de contratar personales de especialistas en el área de traumatología y en el área de radiología para cubrir la demanda de los servicios del hospital. Lo mismo haremos en el caso del Hospital Teófilo Dávila, no solamente identificar con los ingenieros las alteraciones, los daños físicos que se dieron a la infraestructura, a las paredes, a los equipos, sino también la necesidad de fortalecer esa infraestructura, mejorar el equipamiento y dotar de personal adicional en las capacidades que tengamos este año para poder mejorar la función del Hospital Teófilo Dávila. Señor ministro, usted nos ha destacado ya el tema del presupuesto que se va a invertir o se va a gastar en la reconstrucción del tema de la salud a nivel de casas de salud. Señor ministro, en cuanto a pérdidas de ciertas personas que han tenido la caída de la casa, que por suerte no han tenido ninguna pérdida de lesiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, el ministerio también tratará este tema de las ayudas para las personas que no han tenido así casos de gravedad, como por ejemplo de un accidente grave o de fallecimientos. Sí, todo el gabinete del presidente Guillermo Lasso se está movilizando. El día de hoy ya debe haber arribado la ministra de Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. La ministra va a hacer la misma evaluación en cuanto a las viviendas colapsadas, a las viviendas que sufrieron daños estructurales, para poder ofrecer los apoyos, ¿no? Los reemplazos, los créditos o los subsidios cuando corresponde a las personas que han perdido sus viviendas. Eso es parte también de la respuesta que se está dando a la población. En el caso de salud, tenemos los recursos y en la mayor parte de los casos, afortunadamente en la provincia también tenemos seguros, tenemos asegurados nuestras entidades, de tal manera que serán los seguros los que responderán por parte del financiamiento. ¿Visitará usted la parte alta también de la provincia del Oro, señor ministro? Sí, tengo previsto también viajar a Zaruma porque estamos ya finalmente, después de 5 años de espera para los sarumeños, iniciando las obras de la repotenciación, prácticamente de la reconstrucción del hospital de Zaruma, ¿no? Estas obras ya se iniciaron, ya firmamos el contrato hace aproximadamente 3 semanas y quiero verificar que estén ya la empresa constructora haciendo los trabajos necesarios. Se está haciendo en este momento el desmontaje de la estructura actual, ¿no? Puertas, ventanas, etcétera, y se va prácticamente a reconstruir un hospital nuevo utilizando la estructura existente. Aprovechando su presencia en la provincia del Oro, aparte obviamente de las que por fuerza mayor ha tenido que venir acá, ¿usted tenía proyectado venir acá
será por temas de su función de ministro de Salud del Ecuador, doctor José Ruales Estupiñán. Sí, por supuesto, estamos recorriendo permanentemente, ¿no? Todas las semanas, 2 o 3 días, yo estoy en territorio trabajando con las comunidades, con el equipo. En esta temporada invernal que ha sido especialmente intensa, ¿no? Las lluvias que tuvimos por este ciclón tropical Yaku durante la etapa del carnaval, por ejemplo, generó serias inundaciones y aumento de los caudales en todo el país. Eso nos produjo, por ejemplo, inundaciones graves en Chone, inundaciones en Durán, en Santo Domingo, en otras partes de la provincia de Manabí y Guayas, y especialmente en el caso de Durán tuvimos, debido a estas inundaciones que generan que las aguas estancadas se mantengan, mucha gente tiene que cruzar por estas aguas, hemos tenido brotes de transmisión de leptospirosis, que es una enfermedad que se transmite por la orina de las ratas, de los animales domésticos, los animales de granja, que al estar en contacto con la piel puede producir unas infecciones. Tuvimos 2 brotes que afortunadamente ya al bajar las aguas y dejar de estar estancadas han desaparecido, ya no tenemos nuevos casos, pero tuvimos un importante número de casos en Durán y en Santo Domingo, y hay que estar alerta de que esto no ocurre en el resto del país. Y la transmisión vectorial del dengue, que se mantiene como riesgo en toda la costa y en algunas provincias de la Amazonía, debido a las lluvias esporádicas, a diferencia de la leptospirosis que ocurre en aguas estancadas, en aguas producto de inundaciones. El dengue, recuerden, ocurre en agua limpia, en agua lluvia, que se acumula en cualquier recipiente, una llanta, un vaso, una tapa, un plástico que puede estar, y en pocos días, en 4 días, ya se están reproduciendo las larvas del mosquito, del mosquito Aedes aegypti, y también en los recipientes que tenemos en casa para guardar agua en las ciudades que no tienen servicio de agua potable. Ahí estamos trabajando con fumigación, con abatización que se coloca dentro de los tanques, con educación, especialmente a los jóvenes en los barrios, para de manera conjunta con los municipios mantener la limpieza y la destrucción de criaderos, el uso de toldos mosquiteros impregnados, etcétera. Esos son los 2 principales problemas que estamos trabajando, y yo he venido también para identificar en la provincia del Oro. Afortunadamente aquí no tenemos un exceso de casos en relación a los años anteriores. Los sistemas de alcantarillado y agua funcionan mejor que en zonas como la que le mencionaba, en Durán, por ejemplo. Doctor, ya en la parte final de este diálogo, agradeciéndole de corazón, primero porque ha venido a vernos acá, cómo estamos, en qué condiciones estamos los orenses a nivel de salud y también de nuestro territorio. Señor ministro, ¿cuáles son los reportes que usted ha recibido como ministro de Salud de nuestro querido país, el Ecuador, en el tema del COVID? Tiene un balance nacional de lo que hemos sufrido los ecuatorianos, de las vidas que hemos perdido, por hablar solo de los ecuatorianos. ¿Cuál es el reporte que usted tiene de las autoridades, de los centros de salud de la provincia de Lora en torno al COVID? El COVID justamente ha cumplido hace un par de días 1 año de que se declaró el primer caso, ¿no? Entonces estamos justamente cumpliendo ya los 3 años de que iniciamos con esta enfermedad en el país. Afortunadamente en este momento estamos en la fase de control, es decir, pasamos ya de la fase aguda. Esta fase aguda tuvo momentos de picos, de brotes epidémicos. El último ocurrió a inicios de noviembre, de diciembre del año pasado, pero estos brotes son cada vez de menor cantidad, ¿no? Son picos cada vez más pequeños. Las últimas 8 semanas observamos una tendencia a la reducción de los casos, tanto de COVID en adultos como en niños, pero
pero todavía mantenemos un riesgo, especialmente en adultos mayores, ¿no? Tenemos semanas que ya tenemos solamente un fallecido, ¿no?, de COVID a nivel nacional. Estos son en su totalidad durante las últimas 8 semanas personas mayores de 65 años y que no tuvieron el esquema completo de vacunación o que fallecieron por una combinación de una enfermedad grave combinada con la presencia de COVID. A propósito de las vacunas, señor ministro, nos quedamos con la cuarta, otros se han quedado con la tercera, algunos no se han puesto ni una. ¿Cómo? Bueno, en definitiva es obligación ponerse las 3 vacunas, las 4 vacunas. ¿Cuál es la resolución que ustedes tienen? La recomendación es que tenemos que ponernos las 4 vacunas, ¿no? Es decir, quienes ya han completado el esquema de las 2 dosis de vacunación deben recibir la tercera dosis, la primera dosis de refuerzo, y luego de 5 meses o 6 meses la segunda dosis de refuerzo a los mayores de 18 años. Estamos vacunando diariamente en los centros de salud, estamos vacunando en las comunidades. Nuestras brigadas que salen a vacunar a los niños, se vacuna contra la influenza, también están vacunando contra el COVID permanentemente. Así que estamos listos. Este virus es un virus respiratorio, como ustedes han visto a lo largo de estos años, muy inestable. Eso quiere decir que puede variar, puede mutar, puede cambiar sus características genéticas y eventualmente puede aparecer una variante, una cepa, un linaje que sea más agresivo y que vuelva a aumentar la transmisión. Sin embargo, el hecho de estar vacunado y con refuerzos nos protegen un 90% contra la muerte o contra la hospitalización por síntomas graves del COVID, ¿no? Por lo tanto, yo invito a toda la población a que culmine su vacunación con los refuerzos. Este año vamos a iniciar una vacunación a las personas que ya tuvieron los 2 refuerzos con la vacuna bivalente para mantener el nivel de inmunidad. Pero para recibir la vacuna bivalente recomendamos que ya se haya completado el esquema de vacunación con las 2 dosis de refuerzo que está disponible en los centros de salud el día de hoy, todos los días, incluyendo los fines de semana a través de brigadas de vacunación. Doctor, pidiéndole al Todopoderoso que me le dé talento, me le dé fuerza, me le dé valor para que siga trabajando por todos los orenses en este caso, en esta catástrofe que hemos vivido, y por supuesto a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, doctor José Ruales Estupiñán, por estar con nosotros esta mañana. Lo dejamos con el mensaje para la tranquilidad de los orenses, de los machaleños, de los pasajeños, que estamos viviendo horas muy difíciles en la vida del ser humano. Sí, yo quiero manifestarles, ratificar a todos los orenses que el gobierno del Ecuador está aquí presente. Estamos con ustedes, el Ministerio de Salud, junto con otros ministerios, el Ministerio de Educación, el de Inclusión Económica, como le digo, hoy está aquí la ministra de la Vivienda, la asignación de recursos. Estamos presentes en Machala, estaremos aquí presentes hasta que nos aseguremos que, en mi caso, la salud de los orenses, de los machaleños, esté asegurada, los servicios estén funcionando al 100%, no haya ningún riesgo para la población y para los trabajadores de salud. Cuenten conmigo, cuenten con el gobierno nacional. Gracias, señor ministro, por estar con nosotros en esta mañana.